por ejemplo, ¿sí? Pero lo que quiero por lo menos tener de un primer momento sería tratar de deshacernos un poco de esta de por qué tú crees, de qué hiciste, de que sea centrado en el individuo y además que haya como cierto contraste con la realidad, ¿entiendes? Porque es qué hiciste tú verdaderamente para que... Porque muchas veces los problemas que nosotros vamos a tener no son de índoles reales, en el sentido de que hayan efectivamente acaecido. Eso no es lo que más importa. Lo que importa es que se siente culpable de algo que ni siquiera él sabe muy bien qué es y no sabe cómo tratarlo. Esa parte del significante, de la culpa ¿Y los celos? Y los celos. Sí. Tiene que ver en esa cuestión de... Yo todavía no me queda muy claro por qué queda en el 2 y en el 4. Bueno, yo lo estaba representando. De lo absoluto, él está hablando de uno. Sí, sería bien. Uno, el ser absoluto. Cuando pasa a hablar del caso de los celos, se convierte en el 2. Yo lo estoy visualizando. Claro, bien. Entonces ahí hay una diferencia muy grande. Que en la culpa hay uno solo actuando y en los celos hay dos actuando. Hay dos personas. Sí, buenísimo. Bien. Y ahí es donde yo me quedo así como pensando. Entra el 2 y entra el 4 y sí me como que me... Ah, ojo, porque no estoy hablando de 2 y 4 como individuos ahí. Solo lo puse como, esto pudo haber sido A, B, C, D y E. Capaz hubiera sido mejor, tienes razón. Entonces acá hubiera sido A, B, C, D y E. Acá hubiera sido A, B, C, D y E. Entonces B y D sería esto acá. Lo que me interesa de poner B y D acá es que este punto son lo mismo y no son lo mismo. ¿Se entiende por qué? Porque acá, en este sentido son lo mismo. En este sentido son lo mismo, como que están en el mismo lugar, pero uno está enfrente del otro, ¿sí? Entonces son lo mismo y no son lo mismo. Entonces la culpa y los celos, de alguna manera u otra, eran lo mismo, ¿no? Porque si no, no los hubiera confundido. Ni se indignara cuando le estamos haciendo esa diferencia, por ejemplo, ¿sí? Pero de otra manera, que es la que tú estás diciendo, que más bien incluye a otro individuo ahí, no son lo mismo. En el sentido de que no es lo mismo tener culpa a tener celos. Entonces el significante justamente es este bucle que te permite ahí hacer esta diferencia que estaba ahí. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito mejor? Con la diferencia de significante se desdobla el significante a culpas y a celos. O sea, la respondiste hace rato con una pregunta que te hicieron. Claro, lo que yo quiero mostrar con el desdoblamiento es que el significante no es uno. ¿Sí? Eso es lo que quiero que quede muy claro. Es uno en el sentido de que es un significante. ¿Sí? En ese sentido es uno. Pero no es uno en el sentido de que no es absoluto, sino que más bien es vacío. ¿Sí? Entonces no es una cosa que está ahí, ni una palabra, ni un ente, ni nada así. Sino que se trata más bien de una diferencia, un cambio, un proceso, etc. Por eso, insisto un poco sobre el desdoblamiento, para que se vea justamente que es uno y dos a la vez. Porque si bien es un significante, no significa algo. Y ese que no signifique algo quiere decir que no es unívoco, no es absoluto, no tiene un solo... Porque muchas veces se piensa esto como, bueno, entonces esto es culpa y ese dos es celos y entonces ahí se forma el sujeto. Exacto. Y eso justamente no es lo que me parece que se quiere armar, sino que justamente en el movimiento de ese significante de diferencia entre culpa y celos se arma, sí, ahí se puede armar el sujeto, pero en realidad diría que se necesitan más. Hasta ahorita digamos que hubo cierto cambio entre culpa y celos, ¿sí? Se cambia de un sujeto de culpa a un sujeto de celos. Pero no es que culpa sea un significante, celos sea otro. Ahí estamos hablando que Claro. se está hablando de uno, Me parece que que es la diferencia. Eso es una manera de verlo, pero que llega, o sea, es muy corto. Porque entonces estás pensando los significantes como si fueran palabras. Ajá. Cuando más bien me parece más útil pensarlos como si fueran diferencias. ¿Sí? O cortes. O cambios. ¿Sí?
Después vamos a ver un poquito más por qué esto es importante. Pero puede empezar a pensarlo de una vez, en el sentido de que si aquí primero hay algo negro, ¿verdad? Sí, exacto. Y después acá hay algo rojo, significa que el negro no es absoluto. ¿Sí? Porque puede ser negro o puede ser rojo. Por eso es importante incluso el monoteísmo, que no haya más de un Dios. Porque para que Dios sea absoluto, tiene que haber solo uno. ¿Entiendes? Entonces este tipo de desdoblamiento, este tipo de cambio, ya nos va mostrando que se trata de algo que no es absoluto. El hecho de que se pueda haber cambiado. Y sí, acá me faltó este grupo. ¿O tenían otra? Esto, sí, esto que tú planteas es una lectura que haces a partir de los planteamientos de Lacan, o Lacan de alguna manera eso lo estaba diciendo. Porque ahorita para nosotros comentamos que es nuevo esto, o sea, porque nosotros estamos viendo el significante como palabra. Pero Lacan todo el tiempo hace una diferencia entre significante y palabra. Sí, pero digamos la lectura que llevábamos o que apuntábamos un poquito más, a como lo estamos viendo contigo, estamos apuntando más hacia la palabra. Entonces ahorita, a ver el significante como palabra, y ahorita como te estamos escuchando a ti, estamos detectando lo que quería decir, ¿no? De alguna manera. No sé. Si te soy sincero, tampoco me importa mucho si lo dijo Lacan o no. No, más bien, por lo que, bueno, se me viene la pregunta por lo que comentabas en la mañana en el almuerzo, que de repente decías que te sorprende cómo hacemos ciertas expresiones cuando cambias ciertas explicaciones y hacemos expresiones cuando dices, pues ya se lo habían dicho. Claro, como que quería marcar la diferencia entre hasta qué punto es, digamos, tu lectura que se desprende a partir de la lectura. Sí. A partir de la lectura de Lacan, ¿no? Tu lectura. Ok, eso lo comentamos un poquito más la próxima, porque necesito un pasito más para que se vea muy claramente. Okay. Pero sí, no sé, yo te diría que no está desprendido de Lacan, pero después otro lacaniano te diría que sí. Okay. No veo muy valioso que yo diga que sí, que efectivamente es de Lacan. O sea, vamos a ahorita sobre lo que dijo Zaira. Pensamos entonces que cuando uno mete la pregunta, lo que se va produciendo tras ese corte es el que ha habido un significante, ¿no? Porque la palabra sola no es un significante. Ok. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, una parte que dice Alfredo en uno de los cursos que era de... no me acuerdo cómo se llama el curso, que decía que vamos a hacer como que no sabemos el lenguaje común y quiero que me diga qué es estar triste para usted. Es ahí cuando estamos produciendo que alberga un significante, ¿no? No triste, ¿no? No la palabra triste, sino vamos a hacer cuando sepamos que es triste, quiero que usted me diga qué es. Ahí estamos produciendo, ¿no? Que alberga un significante. Claro, porque es el vaciamiento que justamente hace que triste sea diferente de otra cosa. Pues hay significantes en lugares vacíos. Claro, pero el problema con pensar que las palabras son lugares vacíos es que las palabras no son lugares vacíos. Sí. El diccionario existe. Está llenísimo, ¿no? ¿Sí? Y por eso justamente, a mí, eso es lo que yo te comentaba que me da un poco de risa, es que podemos trabajarlo muy lógicamente y todo el mundo dice sí, y me lo van muy bien, pero el problema es cuando vengo y le pongo la palabra significante. Ven que el problema no es con el concepto, ¿sí? El problema no es con que hay un cambio que se pueda hacer de descentralizar, de esto. El problema que muchos tienen es que yo lo nombre significante. Pero el que yo lo nombre significante es un problema justamente porque las palabras no son significantes. Y porque las palabras no son significantes, ustedes piensan que el significante es algo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? O sea, el problema viene hasta acá todo bien, perfecto. Ven que hay una diferencia entre culpa y celos, que la culpa tiene una especie de sentido, que el celos tiene otro tipo de sentido.
El problema viene cuando lo nombro acá significante. A esa diferencia. Claro, a esta diferencia. Y justamente viene porque la palabra significante no es un significante per se. Puede ser un significante si lo vaciamos de sentido y lo empezamos a trabajar lógicamente. Pero en principio no es un significante porque piensan que es una palabra. Entonces pues buscan significante en el diccionario, buscan significante en lo que dijo de Saussure, en lo que dijo Jacobson, lo que dijo Benveniste, etc. Por eso a mí me gusta un poco más pensarlo así, porque te quita un poco la necesidad de siempre estar pensando en términos de más como cosas. Porque justamente el significante a mí me parece que tenemos que diferenciarlo mucho de una palabra. Si lo quieren pensar de una manera quizás un poco más fácil, es la diferencia entre los fonemas, lo que sería el fonema en Jacobson. No importa si no saben absolutamente nada de Jacobson, lo importante es que es un lingüista que vino después de Saussure. Y el fonema en él básicamente es la diferencia semántica entre dos sonidos. Ojo que es la diferencia. Entonces, porque en español no es diferente que yo diga tortilla a que yo diga tortilla. Pero en inglés sí es diferente que yo diga beach a que diga beach. ¿Sí? En inglés hay ese sonido, en esa palabra, en ese momento hace una diferencia semántica. Mientras que en español no hay ningún tipo de diferencia si yo digo tortilla y yo digo tortilla. Ustedes me van a traer una tortilla, ¿sí? Entonces es la diferencia en un contexto, en una configuración, en un sentido, etc. Por eso me parece interesante pensar el significante por esos lados. De nuevo digo, se tuviera que especificar un poco más, que trabajar un poco más, pero me parece que como introducción por ahora basta, porque si no después les termina de explotar la cabeza. Sí. De hecho, bueno, no tanto que la pensáramos como palabra como tal, porque palabra significa igual una cosa, ¿no? Claro. Como ahorita lo que comentaba Antonio de lo que escuchó en Alfredo, sino más bien estábamos pensando casi como culpa un significante y celos significante dos, ¿no? De alguna manera. Y ahora, al momento de que pones el significante en esa diferencia, es donde comentábamos que tenemos como una nueva lectura de eso, porque si lo teníamos como, ok, significante 1 culpa, significante 2 posiblemente celos. Y no, realmente es un significante la diferencia entre esos dos. Claro, para dar algo Por ejemplo, que yo voy a apostar a que aclare un poco, pero en realidad apuesto 51% a que aclare un poco, tengo 49% de que más bien va a oscurecer un poco más. Capaz la diferencia sea porque acá normalmente se piensa el sujeto intervalar que está entre culpa y celos. Pero en realidad lo que me parecería más interesante sería quizás pensar el sujeto como aquello que esta diferencia puede representar para otra diferencia. Por ejemplo, que la diferencia entre culpa y celos pueda representar para la diferencia entre padre e hijo. ¿Sí? Y ahí se va armando un sujeto, un tema. Que mi padre tenía culpa por los celos que yo le tenía a su novia. ¿Sí? Que ese tipo de diferencia, que la diferencia entre culpa y celos, venga a jugar con otra diferencia. Y ahí tendríamos de nuevo esto, ¿sí? Que acá tuviéramos culpa celos y acá tuviéramos padre e hijo. ese ya sería un significante 2, ¿no? Sería un significante 2 y a la vez armaría un sujeto. ¿Sí? O sea, el sujeto sería este campo que tenemos acá. Y acá sí hay como cierto efecto sujeto porque se va configurando el campo y por eso se indigna el paciente. Pero al mismo tiempo creo que es más, bueno, no sé, a mí me parece un poco más útil pensarlo así, como si fuera la diferencia, y hay otras diferencias posibles que se pueden armar y se pueden poner a jugar.
Y así, por ejemplo, no hay necesidad de ir a un S3 o un S4, que es algo que obviamente sería necesario si lo trabajamos así. Exacto. ¿Se acuerdan que habíamos comentado la neurosis como una interrupción de justamente la lógica significante? ¿Sí? Aunque la lógica significante fuera una especie de río donde hay un lugar, que es el lugar de la perversión, donde esa lógica significante se atasca de alguna manera o se interrumpe. Y después dijimos que en verdad eso no es una buena manera de pensarlo, porque es una manera energética que le da a cada una de las vías como si fuera una manera de... una energética, una energía que por su propia energía fuera empujando hacia allá, como al río. Y dijimos que sería mejor entonces pensarlo como diferentes lugares. Que está el lugar de estos vectores que dan hacia el centro, acá, a la derecha, y está el lugar del significado absoluto, que no es que algo va inherentemente ahí, ni va inherentemente del otro lado, o sea, ni es inherentemente un vector, ni es inherentemente un significado absoluto, sino que las diferentes cosas, los diferentes entes se pueden ubicar ahí. Bien, entonces, también hablamos sobre cómo no se podía quitar directamente ese significado absoluto, porque pudiera hacer que o uno se colapse completamente la estructura, o como igual tenemos esos vectores guiando hacia ahí, hacia ese significado absoluto, simplemente vendría otro. Dimos este ejemplo que habíamos estado hablando antes de ir de la culpa a los celos, y que en el significado absoluto 1, por ejemplo, pudiéramos tener culpa, que he hecho yo tan malo como para que esto me pase a mí, y en el significado 2 pudiéramos tener, absoluto 2, pudiéramos tener celos. Yo soy una persona que no se merece tanto como se merecen las otras personas, y por eso yo debería aspirar a ser como ellos. Entonces lo interesante sería ver cómo podemos escribir un sentido donde justamente no haya algún significado absoluto, ¿sí? Que sería lo que tenemos acá, que sería más bien un significado particular. Con particular quiero decir justamente que no es absoluto, ¿sí? Y además que es de este caso y no de otros. No quiero ir tan lejos como para decir que es único de este caso, pero sí quiero decir que es de este caso y no de algunos otros. O sea, esta es la solución que se puede dar en este caso. Y quiero mostrar entonces que se trataría de un sentido descentralizado, es decir, que no tiene un centro, sino que todas las flechitas van como alrededor del centro, pero no hacia el centro. Del lado izquierdo tenemos un sentido centralizado, todo va hacia el centro, hacia un significado absoluto, mientras que del lado derecho tenemos un sentido descentralizado, donde se va alrededor de un vacío, pudiéramos decir. Pero lo que quiero decir es que ese significado no es vacío, ¿sí? No es que no hay significado ahí. No es la solución nihilista que dice que entonces no hay nada. Entonces no hay si el significado de la vida no es Dios, ni el dinero, ni amar al prójimo, ni bla, entonces no hay significado de la vida. Más bien lo que quiero proponer es que se busca algo particular, diferente a los otros. Tan diferente a los otros incluso que, digámoslo así, no es especular, no se puede compartir. Se puede hablar al respecto, obvio, y se puede decir encontré un significado particular, pero ese significado particular, por esas características, no se va a poder compartir, porque justamente estamos hablando de, digámoslo así, de los límites del lenguaje. Y mostrando que a la vez el lenguaje tiene límites, pero a la vez que el lenguaje tiene límites, también el lenguaje puede hablar sobre sus propios límites. Es decir, nosotros podemos hacer un comentario, o sea, podemos hacer un texto, decir algo y después comentar sobre ese texto en el mismo lenguaje, ¿sí? Es decir, el mismo lenguaje tiene un agujero y puede hablar sobre ese agujero. Entonces justamente se trataría de ir buscando diferentes significados absolutos hasta que se muestre que no hay un significado absoluto, porque de hecho nos bastaría dos.
como mínimo. Ahí puse 3 y pude haber puesto 4, 5, 6, 7. No sé cuántos habrá en cada análisis, eso ya es otro tema. Pero necesitamos por lo menos 2 por esto que habíamos dicho anteriormente, de que si empezamos con un significado absoluto 1 y pasamos a un significado absoluto 2, ya vemos que no es un significado absoluto. ¿Sí? Porque si fuera absoluto sería solo el 1 o solo el 2. Al momento de poder pasar a otro significado absoluto es que vislumbramos por primera vez la posibilidad de quizás pasar a un significado particular o un sentido descentralizado. Entonces no quiero decir generalizar, porque generalizar pareciera que estamos haciendo como una especie de abstracción, de cada vez abarcando más de los elementos particulares o de los significados absolutos que están ahí. Sino que quiero decir escribir. Y quiero decir escribir justamente porque se escribe con letras, ¿sí? Con trazos que sean legibles. Entonces sería escribir la imposibilidad de los sentidos. En vez de pensarlo como algo absoluto, pensarlo más bien como algo imposible, como la imposibilidad de aplicar la ley a ese significado absoluto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cómo justamente para poder establecer un Dios a través de las 5 vías de Santo Tomás necesitábamos establecer un ente que no cumpliera con las leyes que le habíamos exigido a los entes anteriores? ¿Se acuerdan que en la ontología, cuando estábamos viendo las 5 vías, siempre encontrábamos 2 tipos de ontología, uno absoluto y uno parcial? Las leyes aplicaban a los parciales, pero no aplicaban a los absolutos. Y justamente no aplicaba al absoluto porque era imposible que se le aplicara esa ley al absoluto. Dejaría de ser absoluto. Entonces lo interesante va a ser escribir la imposibilidad del sentido, de todos estos sentidos, o de los sentidos en general. Es decir, mostrar definitivamente que no se trata de que a mí me falta algo, sino que yo en algún momento tuve y por un evento traumático perdí. O sea, de eso no se trata, ¿sí? Porque ahí estamos estableciendo un significado absoluto. Sino más bien establecer, y quiero decir establecer porque no es lo mismo, no quiero decir pensar que, o enseñarle al paciente que, o que el paciente se dé cuenta que, sino que en el caso se escriba esto por la modalidad de sufrimiento, por cómo los significantes se van moviendo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que esto del lado izquierdo, el significado absoluto, tenía una cuota de sufrimiento mayor, justamente asociada a la necesidad de ser? Entonces, de nada sirve que el paciente sepa, digamos, que no hay relación sexual, ¿sí? Eso no nos sirve, que él lo sepa. Sino que más bien lo que tiene que haber es una pérdida, una eliminación de ese tipo de sufrimiento que estaba anteriormente, ese tipo de sufrimiento neurótico, que justamente se debe a la metafísica, al intento de siempre intentar ser. Entonces lo que estamos buscando es escribir la imposibilidad de los sentidos, que es tomar la incompletitud en el caso, ¿sí? Ver cómo en el caso se maneja esta falta en ser, por llamarlo de alguna manera. Y con eso escribir una construcción, es decir, escribir algo que sea legible, que se pueda leer, que pueda encontrar algo implícito ahí, que se pueda interpretar, de tal manera que pueda alojar todo esto diferente. Que las diferentes interpretaciones sean justamente los significados absolutos anteriores, que dejan de ser significados absolutos porque ahora lo que estamos ubicando ahí más bien es una letra en vez de un ser. Entonces sea insustancial, es decir, que no se trate de que el ser sea, sino de que sea una letra legible. ¿Entienden? O sea, no es un ser que es, no es una sustancia que es, sino que es una letra que se lee. Contradictoria incluso, porque bueno, estamos diciendo que tenemos un significado absoluto 1, un significado absoluto 2, un significado absoluto 3, y esos entre sí se van a contradecir. Y de hecho, habíamos visto las contradicciones que también tenían las 5 vías, por ejemplo, al momento de hablar de Dios. Contradictorio, no especular, que no se puede compartir, que no le sirve al otro, o sea, no se va a resolver en otro caso así. O sea, no tenemos la cura universal de la felicidad, ni aparece en el otro.
justamente aparece ese otro en el otro, en tanto muestra la incompletud, digamos así, es el trabajo sobre esa incompletud del otro. Entonces, por ejemplo, en la matemática, ustedes saben que hubo un problema grandísimo con las raíces cuadradas al principio, ¿sí? O sea, se pensaba que los únicos números que existían eran los números que se podían hacer en fracciones, ¿sí? O sea, que se podían expresar de la manera a sobre b. Pero se encuentra que hay números, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, que no se pueden expresar de la manera a sobre b. Entonces, eso plantea una imposibilidad. Si nosotros tenemos acá un triángulo rectángulo, ¿verdad?, de un lado 1 y del lado 1, por Pitágoras, esto lo voy a llamar C, ¿ok? Tenemos cateto al cuadrado, entonces sería igual al cateto al cuadrado, y esto nos presenta un problema muy grande, ¿no? Porque entonces tuviéramos que C es igual a la raíz cuadrada de 2. Y eso no se puede plantear de la manera A sobre B. O sea, raíz cuadrada de 2 de ninguna manera se puede plantear como A sobre B. No importa demasiado si siguen todo este raciocinio o no, no es lo importante que sigan este razonamiento. Lo importante es que vean qué pasó cuando vimos que esto, en realidad así, ¿sí?, no se podía expresar de esta manera, ¿sí? No se puede, es decir que hay una imposibilidad. Hay una imposibilidad de expresar esto de esta manera. Y estos son los números para ese momento. Todos los números tienen que cumplir con esta exigencia, con esta definición. ¿Qué hicieron? Inventaron una especie de letra nueva, que es esto. Esa fue la solución. Que cuando se inventa esto, la raíz cuadrada, entonces se puede poner raíz cuadrada de 2, y esto abre un campo completamente diferente. Ven cómo esta definición ya no aplica. Ya la definición de números como A sobre B no aplica. Sino que ahora expandimos el universo de los números para tener, por ejemplo, el menos 2. Desde el lado de la matemática. Desde el lado, por ejemplo, de la historia de la ciencia, ¿sí? ¿Saben que pasamos, por ejemplo, de la racionalidad griega a pensar que en la física las cosas están ahí porque algo las lleva a estar ahí? ¿Sí? Por ejemplo, un Dios es su estado natural. Es decir, si cuando este marcador cae, no es por gravedad ni por fuerzas ni nada así, sino porque el estado natural del marcador es estar acá. Entonces, si yo lo dejo libre, es porque él, de alguna manera u otra, está buscando ese estado natural. Si yo lo dejo libre y él cae, él empieza a buscar su estado natural. En el momento que Dios empieza a pasar a otro plano y se empieza a pensar de manera, digamos, más matemática también, ese razonamiento ya no sirve, que eso está ahí porque Dios dice que debería estar ahí. Se vuelve algo imposible también, pensar que está ahí porque Dios lo quiso. Y justamente se vuelve imposible que esté ahí porque Dios lo quiso, porque se empieza a trabajar matemáticamente, donde Dios no hace más nada que asegurar la matemática. Seguramente también en matemática habrán escuchado el ejemplo más clásico de que las paralelas no se cruzan en el infinito, pues es imposible que las paralelas se crucen en el infinito, y justamente cuando se escribe la posibilidad de que las paralelas se crucen en el infinito, es que se arma o se abre otra posibilidad de matemáticas. También con otra imposibilidad, ¿sí? Perdón, se abre otra posibilidad de matemáticas, se abre otra disciplina de matemática, pero que a su vez tiene otra imposibilidad. En el caso que habíamos tratado anteriormente, cuando estábamos hablando de la culpa, podemos pensar que capaz era hasta imposible pensar que ese algo malo que se hubiera hecho no fuera mi culpa. O sea, no fuera algo por algo
malo previo que yo hubiese hecho. Y de hecho, en ese caso capaz antes se puede haber dado la situación de que estaba celoso por otra cosa, pero justamente por no poder tramitarlo así, por no contar con las herramientas para poder pensarlo en términos de celos, no se pensó como de celos y se siguió pensando como culpa. Por esto insisto en que hay que estudiar muchas diferentes cosas e ir buscando estos agujeros, estas imposibilidades en cada uno, porque en los casos también te van a aparecer así. O sea, conviene estudiar el individualismo, porque la mayoría de los casos te van a venir de una manera individualista, de una persona pensando que es su culpa aquello que le está pasando y bueno, ¿cómo lo vas a ayudar? ¿Cómo puedes establecer las imposibilidades del individualismo si no estudias el individualismo? ¿Cómo podemos establecer las imposibilidades de pensar el catolicismo y la encarnación cristiana sin estudiar el catolicismo y la encarnación cristiana? Y de la misma manera que esta raíz cuadrada de -2 nos abrió un campo nuevo de estudio de la matemática, de la misma manera de pensar que Dios no es el que pone las cosas ahí, sino que la matemática es la que, y la fuerza es lo que nos mueve. De la misma manera que pensar en la biología que los rasgos se transmiten de manera genética por el ADN en vez de por generación espontánea o porque Dios lo quiso o porque por cosas que el padre hizo que hace que el hijo también tenga. Todo eso abre un campo completamente nuevo. También me parece que deberíamos pensar así estos diferentes movimientos, los movimientos verticales que tenemos acá de arriba hacia abajo, pero también el movimiento último que sería el movimiento de izquierda a derecha, que es lo que justamente estoy planteando como fin de análisis. En definitiva, ¿se acuerdan que todos estos habíamos el significado absoluto? Habíamos hablado de que le pertenecía a alguien, ¿sí? Que era un sujeto, que había un sujeto que tenía el significado absoluto. Es decir, es Dios el que es, ¿sí? O es mi padre que nunca le pude encontrar una falta y era como un superhéroe y ahora yo no. O mi hermana que siempre hacía todo bien y bueno, yo enfrente a ella nunca fui nada, entonces... O al revés, es mi novio que hace todo mal. Entonces yo, ¿cómo voy a hacer con mi novio si él hace todo mal? Lo que se buscaría entonces del lado izquierdo al lado derecho sería mostrar que estos, y ojo, esto va a ser un poco complicado, pero ahí vamos. Mostrar que nadie tiene el saber, sino que se sabe. ¿Sí? O sea que aquí no se trata de alguien, sino justamente de un hecho del lenguaje, un hecho mismo de la estructura. De que por trabajar con elementos diferenciales, por trabajar con flechitas, por trabajar con significantes, entonces ahí siempre hay un agujero que se abre. En el momento que eso se da, hay como dos eventos. Está la caída del analista, es decir, que se cae ese sujeto al cual se le suponía el saber, que estaba ahí, ¿sí? Cae esto, que habíamos hablado anteriormente, esto ya no está más, o sea que hay un vacío, pero al mismo tiempo se crea un analista, que es decir que llegamos a esto. Y ahorita le vamos a dar otro matiz, pero lo que quiero decir es que al momento que esto logra caer el significado absoluto, deja de haber un sujeto acá, que sería el significado absoluto, el que sabe interpretarme. Al momento que cae esto, adviene justamente este sentido. Entonces, de alguna manera u otra, es como si el paciente se diera la alta a sí mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el analista sigue ubicado acá, en el lugar de significado absoluto. Pero porque en el caso,
el lugar de significado absoluto ya no tiene más sentido, ya no quiere decir nada, entonces justamente ya el paciente no va a tener más necesidad, no es necesidad, el paciente no va a ubicar al analista más en ese lugar. Entonces, si el analista está bien ubicado, va a haber una especie de desencuentro ahí, porque el analista se está ubicando en este lugar, pero el paciente está acá. Esto va, lo podemos pensar así, como que el analista se autoriza a sí mismo, en este sentido de que el paciente se da alta a sí mismo, lo quiero decir así, versus otra manera de decirlo, que sería que el analista es el que dice cuándo está listo el paciente, que le da el alta. Más bien el analista lo que tiene que hacer es ubicándose en ese lugar de sujeto supuesto saber, o fomentando ese lugar de sujeto supuesto saber. Porque no necesariamente tiene que ser él, sino que puede ser otra cosa, una institución, etc. O el inconsciente. Entonces el analista debe insistir en ese lugar o fomentando este sentido, por un lado, mientras que a la vez hace los bucles necesarios para que se dé el lado derecho. Porque si el analista viniera y dijera, ya te doy el alta, y el paciente todavía está ubicando el analista en el lugar de significado absoluto, obviamente le va a hacer caso. Y va a decir, sí, claro, yo estoy curado y lo sé porque mi analista me lo dijo. ¿Te entiendes? Más o menos. ¿Qué es lo que está quedando así medio...? Pues, o sea, ¿cuándo sería el paciente listo para hacer el total de alta? Claro, nunca, porque no es algo que el analista hace. Porque si el analista lo hiciera y el paciente acepta, no se sabe si aceptó. Uno, porque verdaderamente se le va a dar el alta, o sea, porque ya está para darse el alta. O dos, porque todavía no está listo para darse el alta y todavía tiene el analista en un trono. Y entonces por eso, como el analista se lo dijo, seguramente es verdad. ¿Sí? Esa es una de las limitaciones muy grandes que tenemos, que es que no sabemos cuándo darle a los pacientes el alta. ¿Sí? No podemos asegurar los diagnósticos, no sabemos cuándo darle al paciente el alta, no sabemos cuándo en verdad la terapia está yendo bien y cuándo no. Solo podemos interpretar, y de hecho con el paciente, cuando algo sucedió, cuando se hizo este paso. Y si el paciente regresara, no precisamente, o sí, significa que estaba el analista en el centro. O que había otra cosa en el centro, pero lo que... A ver, eso es una pregunta muy buena porque ahí sí no he encontrado una muy buena respuesta. Porque, claro, la pregunta sería si se puede ir desde acá hasta acá. Ajá. Supongamos que se fue porque ya estaba acá. Pero si regresa, entonces... Si regresa a donde... Si regresa con él otra vez. No sé, tiempo después. Al analista. Pero capaz es que nunca estuvo acá. O sea, esa sería una respuesta, nunca llegó acá, sino que parecía que estaba acá, pero en verdad estaba acá. Entonces, otra respuesta más complicada sería que pasó de acá a acá. A mí me parece que eso no es posible, pero bueno, ya también es como una petición de principio, es algo que medio propongo y listo. No sé si habría incluso manera de justificar esto, la razón por la cual no se puede pasar de esto acá. Si pensó el analista que el paciente estaba de este lado, pero regresa, eso podrías ponerlo como, pero ya lo dijiste, es que no es así, o sea. Yo diría que la lista estaba equivocada. Esa es la respuesta que yo doy. Pero alguien me pudiera decir, no, es que estuvo acá y regresó acá. Y no tengo mucho para decirle en contra, ¿sí? O sea, no hay argumentos. No, puede ser que haya argumentos y yo no lo sé. Pero estoy diciendo que yo ahorita no tengo. ¿Sí? Pues es que el paciente también se va a veces porque tiene que elaborar ciertas cosas, ¿no? O sea... A ver, ojo, no quiero hablar de cuando los pacientes van y cuando no... Primero porque eso es una conducta. O sea, cuando los pacientes se van es una conducta también, es como el corte, es una conducta. Justamente si vamos a admitir la hipótesis del inconsciente, tenemos que poder decir que no
no soy yo quien sé por qué el paciente se fue, ni el paciente sabe por qué el paciente se fue. Claro, ¿sí? Por un lado, o sea, me parece que nosotros de lo que menos sabemos es de conductas. ¿Sí? Eso por un lado. Pero por otro lado, a veces los pacientes se van porque nosotros somos malos analistas. ¿Sí? Así de fácil. Porque no podemos darles una solución. Pero también si vuelven es que algo se les movió, porque si se fueron y lo regresaron, o sea, por algo regresaron. No veo la necesidad de dar esa interpretación. Me parece que es una interpretación que puede ser válida en algunos casos, pero también en otros casos puede ser que la esposa le dijo, si tú no vuelves con ella, entonces no te voy a dejar, y regresa con ella, ¿me entiendes? Me parece que en tal caso es algo que se puede conversar con el paciente y decirle, ¿será que regresaste porque algo se te movió o lo que yo había dicho anteriormente? El paciente puede decir que no. Pues es que no sabe. O sea, más bien eso se Sí, va... pero tal vez los que no sabemos somos nosotros. No, pues tampoco, pero Claro. eso más bien se va a saber conforme se siga el análisis. Claro, para mí lo interesante es que puede eso tener efectos, ¿sí? Va a haber pacientes, sí, obvio, que te llegan diciendo, ¿sabes qué? Me quedó resonando aquello que tú me dijiste, la vez que dijiste que nunca vas a tener pareja si sigues así. Está raro. Entonces yo pensé que, claro, seguir así era esto otro y por eso no encontraba pareja y ahora quiero dejar de ser así a ver si encuentro una pareja. Eso es una posibilidad. Pero incluso en esa posibilidad está la interpretación posible de que no fue por eso. Regresó por otra cosa que habías tocado. Porque le dijiste, porque es una mujer, y dijiste que su mejor amiga era como su pareja, y eso le movió algo y regresó por eso. ¿Sí? La propuesta esta tiene esa limitación muy grande, que es que no sabemos un montón de cosas. Y no lo sabemos, no porque nuestro conocimiento es deficiente, no por los argumentos, ¿sí? No por eso. Esto es otra cosa. Que yo no tenga argumentos para poder decir por qué pienso, tengo algunos, pero son muy pobres, porque pienso que no se puede ir de aquí a acá, es una cosa. Pienso que ahí puede haber argumentos. ¿Sí? Pero esto otro es que simplemente no hay los argumentos, desde este sentido, para poder decir por qué los pacientes regresan. O por qué el bullying, o por qué el abuso sexual, o por qué la homosexualidad, o por qué a los hombres les gusta jugar más el deporte que a las mujeres. O sea, me parece que eso no está dentro de nuestro campo. Vean que son todas conductas. ¿Por qué la toxicomanía? Que es algo de lo cual se habla todo el tiempo. ¿Por qué los adictos? Me parece que eso es algo que, si es una conducta, es algo sobre lo que nosotros no podemos dar la interpretación. Porque si justamente vamos a sostener caso por caso, tendrá que verse en un caso como qué quiere decir esa conducta. Porque ven cómo estamos acá, ¿no? Sí. Con el significado absoluto. Los pacientes vienen a análisis porque tienen transferencia con el analista. Lo importante que quiero recalcar es que en ese momento no sé cómo decirlo, la persona que pasó por un análisis, porque ven que es el post-analizante, que en ese momento es un analista, ¿sí? O sea, a esa persona que antes era un analizante deviene analista después de pasar todo esto. O su caso deviene analista, para decirlo mejor. O empieza a estar de este lado. Pero acá, entonces, es él el que deja al paciente. Digamos, es el paciente el que le da alta al tratamiento. El que dice ya basta porque tú te estás ubicando en un significado absoluto y tú me estás dando interpretaciones que en realidad ya a mí no me importan en lo más mínimo. Y no por malo, no porque el psicoanalista sea malo o sea incapaz, sino justamente porque ya no se cree que haya un saber ubicado en otro lugar que es el que a él le da consistencia o le da completud. Vale. Y entonces en todos estos significados absolutos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que aquí podíamos tener el ser? ¿Sí? Significado y ser los habíamos emparentado anteriormente. ¿Y acá qué correspondería? O sea, acá tenemos ser, de este lado tenemos ser. Y acá era el vacío, ¿Cómo? Acaecer. Acaecer, sí, es una posibilidad.
Pero acá más bien yo pusiera... ¿No habíamos dicho que era el vacío o algo así? Claro. Pero acá me parece que tenemos que poner la letra y el gozo. ¿Sí? Como las maneras de tratar ser. Bueno. O sea, en vez de ser, tenemos letra o gozo. Incluso pudiéramos decir, en vez de ser y de imposibilidad, letra y gozo. Hay una cita muy interesante de Lacan, que me imagino que ya habrán trabajado un montón, pero me parece que nos va a ayudar un montón acá. Es de Escritos 2, de su versión del sujeto, en la página 780, que es la siguiente. La voy a leer primero y después la comentamos, ¿sí? La leo otra vez y la vamos comentando. Soy, en el lugar desde donde se vocifera que el universo es un defecto en la pureza del no ser. Y esto no sin razón, pues de conservarse, ese lugar hace languidecer al ser mismo. Se llama el goce y es aquello cuya falta haría vano el universo. Voy de nuevo. Ven que estamos hablando del goce. Ese soy en el lugar. Entonces, soy en el lugar desde donde se vocifera que el universo es un defecto en la pureza del no ser. Acuérdense que el no ser estaba del lado del significante, de esos bucles que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, el defecto en la pureza del no ser sería el significado particular. ¿Ven por qué no? Porque el no ser sería justo estas flechitas, y el defecto de esas flechitas, o sea, lo que falta de esas flechitas, lo que no es posible a partir de esas flechitas, es llegar a este lugar central. ¿Sí? Soy en el lugar desde donde se vocifera que el universo es un defecto en la pureza del no ser. Es como si el significante que dice no es eso, ¿sí? Donde eso sería justamente no es eso. Sería el significante actuando sobre sí mismo. No es eso. O sea, no es eso y eso no es eso. O otra manera de escribirlo sería X diferente de X, pero que de hecho esto sería la X ahora. Diferente de X. Pero acá nos da como una especie de igualdad. ¿Se ve? Bueno, pongámoslo un poco mejor. ¿Sí? Entonces acá es como si tuviéramos a la vez X diferente de X y X igual a X. Porque si solo trabajamos con X diferente de X, entramos de una vez en esta infinitud significante, en esta diferencia continua que no te permite nunca establecer algo, ni siquiera un significado particular, porque todo es estructura del lenguaje. Lo que quiero decir es que de eso no se trata, sino que en la estructura del lenguaje, esta continua diferenciación de no es eso, también cuando se aplica sobre sí mismo, es decir, cuando se dice no es eso y eso es, no es eso, nos da una especie de paradoja, ¿sí? Como un ser paradójico que justamente se ubica acá. Un ser no absoluto, un ser también regido por ciertas reglas, y por eso no podemos sostener que el otro no existe, sino que el otro está barrado. ¿Sí? Lo que no existe es lo absoluto. Pero no es que no existe otra escena, por decirlo así.
sino que esa otra escena, para decirlo bien lacanianamente, está estructurada como un lenguaje. O sea que tiene una estructura donde hay un vacío en el medio y no es absoluto. Entonces voy otra vez. Soy en el lugar desde donde se vocifera que el universo es un defecto en la pureza del no ser. ¿Se acuerdan de la tercera vía de la cual estábamos hablando? De que de la nada sale nada. Pero acá más bien estamos hablando de un defecto en la pureza del no ser. En vez de pensar que hay un todo, donde no hay una nada, más bien hay una nada donde esa nada tiene un defecto que es mi ser. ¿Sí? Soy en el lugar desde donde se vocifera que el universo es un defecto de la pureza del no ser. Y esto no sin razón, pues de conservarse, es decir, si conservamos esta lógica del no ser, si conservamos esto, ese lugar hace languidecer, se desinfla el ser mismo, el significado absoluto. ¿Sí? Por eso la comparación entre gozo y ser, de mantener la lógica significante y llevarla a sus máximas consecuencias, es decir, no hacer no, o de no pensar que todo es lenguaje, sino pensar los límites del lenguaje. Entonces llegamos a este significado particular que hace que este ser se desinfle. Entonces quizás lo que, para seguir con estos colores, lo que escribimos es justamente la barra del A o el objeto A, que es ese significado, justamente ese significado particular. Y por poder escribir esa barradura, por poder escribir ese elemento imposible, ese elemento paradójico, ese elemento falsamente absoluto, lo pudiéramos decir, que es el objeto A, es que podemos lograr estar en esta ontología en vez de esta otra. No sé si ven cómo en los esquemas, por ejemplo, el esquema R y el esquema I de Lacan, el objeto, y en muchos de los esquemas el objeto A no aparece en sí. Aparece el yo y el otro, pero no aparece el objeto A. ¿Sí? De hecho, en el Santón, cuando Lacan pone el objeto A en el centro del enlace Borromeo, no es con el Santón, sino que es ya con el enlace Borromeo, que yo propongo pensar como fin de análisis. Y eso se debe justamente a que el objeto A es la escritura de la imposibilidad, es aquello que se logra más bien en un fin de análisis. Es decir, que el objeto A es ese, digamos, tapón que a ti te permite enfrentarte a las investidas de que tú tienes que ser algo. Por eso pongo aquí como si fuera una pokebola, ¿sí? Que el objeto A lo que hace es capturar de alguna manera u otra la imposibilidad particular. Y esa imposibilidad particular luego es la que te permite hacerle frente o no ubicar algo ahí en el lugar del significado absoluto, porque ese lugar ya está ocupado por un significado particular que es el objeto A. Pero en ningún caso ese significado particular es asemejable a un significado absoluto, a un ser. Parece el ser, pero es un ser que no es. En vez de un ser que es, un ser que no es. Es un ser modificable. Hasta cierto punto, porque sigue siendo una letra, ¿no? Entonces, bueno, se pueden dar lecturas, pero no se pueden dar cualquier lectura. Y eso justamente, bueno, se logra por hacer una lectura, que es esta escritura que yo hablo, de pasar de aquí a acá. ¿Sí? Para nombrarlo con lo que utilizo en el libro, sería acá tuviéramos el sigma, que sería el síntoma. Después en este movimiento, ¿sí? Tuviéramos el alfa,
que sería justamente esta lectura posible de ese lugar que está ahí como Dios, de ese lugar de la perversión, ese movimiento para intentar pasarlo a una letra, ese momento intermedio entre el ser griego, la racionalidad griega, y el objeto A. Ven cómo esto es A en griego, ¿sí? El A, el alfa, es un A en griego, como si fuera un momento medio. Pero lo interesante de esto es que nos permite leerlo, ¿sí? Nos permite hacer una lectura posible que nos da esta letra, a partir del síntoma nos da esta letra que sería el objeto A, o de los síntomas, o del ser, o de los significados particulares. ¿Sí? A partir de culpa, celos, no sé, princesa, mujer, etc., se logra, al momento de leer todo esto, se hace una lectura de todo esto y se logra el objeto A, que es justamente lo que se ubica ahí en el medio. Y lo que, por ejemplo, da el movimiento, porque ven cómo esto acá es lo que va comandando este significado particular, este objeto A es lo que va comandando las flechitas. Lo que dices es también lo que luego se dice de un lado, hacer con el síntoma, y de este hacer con el significante. No he escuchado eso. ¿Qué quisiera decir hacer con el significante? No puedo tomar, no puedo beber, entonces me voy a contener de hacerlo porque yo sé que no está bien. Hacer con el significante, ni siquiera me di cuenta, ¿no? Que decir el alcohol y yo no tuve necesidad. Ok, sería algo más de lo segundo que más que una especie de como de prescripción. Sí, por eso de un lado, claro, ser el metafísico y del otro, en el agradecer que yo te decía, porque y me di cuenta y ya que se hicieron copas y yo no tuve la necesidad de... Claro, no sé, porque ahí estás diciendo no me di cuenta, pero puede ser que... porque ni siquiera, tuve el mandato de no, espérate, no lo hagas. Claro, se trata justamente de cambiar un poco todo el tema del mandato. Sí. No sé si ustedes han leído el apólogo de la Dafnia, que está mal, no es una Dafnia, pero bueno, Lacan dice que es una Dafnia, un animalito, que es como un camaroncito, que en su... un camaroncito, ¿sí? Que acá tiene una especie de agujero. Y en ese agujero suele meterse una piedrita para equilibrarse, ¿sí? Es un agujero auricular. Se mete una piedrita para equilibrarse. Entonces Lacan propone que hay un experimentador malvado que en vez de meterle una piedrita, de dejar que la Dafnia se meta una piedrita, le mete un pedacito de metal. Y después toma un imán y lo mueve a su antojo. Ven como eso está completamente de este lado. El meter el metal en un lugar y que un otro absoluto me mueva a su antojo. Es que yo no puedo dejar de hacer eso. Intento, pero hay algo más allá de mí que hace que yo no pueda. Entonces quizás justamente de lo que se trataría es de no meter ni una piedrita ni un pedacito de metal, sino capaz de meter como una burbuja, por decirlo de alguna manera, de dejar ese lugar vacío. ¿Sí? Y eso quiero decir acá, que es como una especie de vacío encapsulado. Un vacío que ya no atrae más las flechitas, sino que es un vacío, digamos así, tranquilo, o productor, o creativo, eficiente. Porque hay que acordarse que no es un vacío nulo. Quiero que eso quede muy claro. Que no es que queda sin nada, sino que queda una letra ahí, que se puede leer. Que es una diferencia muy grande que tenemos que poder hacer. Es decir, que se trata de algo que es interpretable, un vacío interpretable, que tiene diferentes interpretaciones. ¿Sí? ¿Ibas a decir?
Sí, ahora sí podemos como tocar un poquito de la diferencia entre conceptualizar con nada y con vacío. Claro, la nada pudiera ser el vacío ubicado acá como significado absoluto, mientras que el vacío particular, diría yo, estaría del lado de este lado. Pero ojo, de nuevo, enfatizo, y lo voy a enfatizar hasta ya no poder más, que se trata de algo particular, de que no sea igual que los otros. Porque en el momento de que lo ubiquemos como igual que los otros, en el momento que lo universalicemos, estamos de nuevo de este lado. O sea, el objeto A de mi caso puede ser diferente al objeto A de otro caso acá. Y ojo que no necesariamente tiene que ser el objeto A, tiene que ser diferente del objeto A de otra persona en mi mismo caso. ¿Se entiende? A ver, ¿cómo? Porque no se trata de algo individual, O sea, sino diferente de otros. supongamos, estamos hablando de tu caso, lo compartes con otro grupo de colegas, digamos que debe concluir con ese mismo objeto A en tu caso. No, lo que quiero decir es que el objeto A le puede servir no solamente al paciente, sino al resto de su familia, por ejemplo. Porque los cambios en el análisis no son cambios individuales, son cambios de todo un caso. Entonces, si se cambia todo un caso, tenemos que poder admitir que no son cambios únicamente de una persona. Sino que absoluto, a lo mejor. Si no sería individual, sí, que sería del lado absoluto, donde el significado absoluto sería justamente el individuo. Entonces, lo que quiero enfatizar es que no necesariamente se trata de que es un objeto A por persona. Sí, un objeto A por caso, pero no un objeto A por persona. De hecho, creo que siempre que Lacan habla del agujero o del vacío, lo menciona como algo productivo. En el esquema R, por ejemplo, tiene P sub 0 y phi sub 0, que justamente es algo, pues, no es como solo un agujero, sino que hay algo ahí. De hecho, en un momento llega a decir que en los vacíos físicos también hay enlaces borromeos, también, ¿sí? Me parece que se tiene que entender en este sentido, en el sentido de que no es la nada misma, sino que es una nada productiva, una nada creativa que puede arrojar algo, una solución. Pero es que es una solución además que te disminuye el sufrimiento asociado a la otra solución que tenías antes, que era una solución absolutista, ¿sí? Porque entonces puede ser que en un caso ese objeto A sea, por ejemplo, ser el concienzudo y el incauto a la vez, ¿sí? Ser incauto siendo consciente. Ven que incauto y concienzudo son antónimos, ¿no? ¿Sí? O sea, incauto en que no me doy cuenta de aquello que estoy haciendo, y concienzudo de que sí me doy cuenta de aquello que estoy haciendo, ¿sí? Incauto y concienzudo sería una manera entonces de capaz hacer una letra de incauto concienzudo, por decirlo de alguna manera. Entonces lograr ser incauto cuando es concienzudo, lograr ser concienzudo cuando es incauto, ¿sí? Sería una manera de establecer esa especie de vacío paradójico que le permite a la persona vivir mejor, porque sufría mucho de ser incauto y sufría mucho de ser concienzudo, porque cuando era concienzudo no podía ser incauto, cuando era incauto no podía ser concienzudo. Ese lugar vacío está ocupado por el significado particular que le va a dar. Claro, que sería, por ejemplo, incauto concienzudo. Obvio, eso... No polarizarlo. ¿Qué? Sí, y que no quede polarizado. Porque dices causa sufrimiento, o eres incauto, claro, o eres concienzudo, que a veces son propuestas que estas se hacen al paciente, ¿no? O eres incauto o eres concienzudo, no puede ser de ambas maneras. Que incluso es lo que habíamos estado diciendo anteriormente, ¿no? Entre o eres culpo o tienes culpa o tienes celos, ¿sí? Pero es porque la maniobra que se hizo antes para justamente intentar desabsolutizar esto que venía de este lado. O para decirlo de otra manera, también pudiera ser es nada y es incauto concienzudo.
para que tenga esa posibilidad de manejarse entre la nada y entre el significante entre el incauto concienzudo. Porque justamente lo que no queremos es un análisis del tipo de asociación y asociación y asociación y asociación y asociación hasta el fin hasta que se muera o deje el analista, sino más bien de poder plantear una especie de fin de análisis donde se resuelva este problema que tenía antes, que era el problema del ser, un problema metafísico de quién soy. Y ahí le está encontrando un par de respuestas. Tiene una respuesta paradójica y una respuesta nadizante, que obviamente hace que no sea como un absoluto, pero es otra respuesta que no causa tanto sufrimiento porque no es un imperativo metafísico, digamos, del yo tengo que ser de tal manera. Incluso muchas veces con los pichones de analistas se ve muy frecuentemente. Entonces, yo tengo que ser callado, o yo tengo que ser neutral. Es bastante divertido. Estamos ahí entonces diferenciando de trabajar con la ocurrencia, tal vez el paradigma indiciario, a un análisis que propones que se trabaja con lógica, ¿no? Claro. Para llegar a un final. Sí. Que de una manera u otra la lógica sería, si encontramos que hay más de un absoluto posible, significa que no es absoluto. Y que si bien puede haber algo en ese lugar central, si bien hay un lugar central y puede haber algo en ese lugar, de ninguna manera será metafísico. Esa de alguna manera u otra sería muy brevemente, y que no es metafísico, sino que es del índole de la letra. Muy brevemente esa sería la lógica. No acabo de entender, perdón, por qué pones gozo de este lado. Porque justamente es la manera que tiene el significante de hacerse excepción a sí mismo. Es la respuesta significante al problema de la metafísica. Y ojo, que no es otra manera de describir el ser, o sea, no es otro ser, sino que es lo que en la ontología del ser, en la ontología metafísica está en el lugar del ser, en la ontología analítica, por decirlo de alguna manera, está ahí el lugar del gozo de la letra, del pensar que hay un lugar donde el no ser muestra que no es completo, o sea, la incompletud del no ser. Por eso me pareció tan importante esta cita, que es justamente donde se vocifera la inconsistencia o la impureza del no ser, es decir, la impureza del significante. Se vocifera justo ahí con el goce. Pero que se haya puesto al gozar del síntoma, ¿no? Claro, se pudiera decir, porque justamente el gozar del síntoma sería ubicar el síntoma en ese lugar medio, que sería justo esto. ¿Sí? Claro, soy en el lugar, o sea, la definición que da Lacan del goce acá es el lugar desde donde se vocifera que el universo es un defecto en la pureza del no ser. Es decir, que el no ser tiene un defecto y ese defecto es... el universo es un defecto en la pureza del no ser. Entonces, el no ser, en su intento de ser puro, de ser solo significante, tiene un defecto, que es que no puede ser solo significante, sino que se necesita algo más, que es, por ejemplo, el universo, o el gozo, mejor. El universo nos tiende más hacia acá. Entonces, el gozo es lo que nos muestra que no todo es significante. Digamos que el gozo sería un nombre para ese lugar de significado particular. Sí. Bueno, la pregunta va en este sentido. Tú en este esquema nos dices que lo que hay aquí es el síntoma, el trauma, así lo estabas explicando ayer. Y después pasa esto, que queda un vacío. Entonces la pregunta va encaminada al sujeto, ¿en qué le ayuda, con qué le beneficia, no sé, tener ese vacío? Donde, o sea, antes hubo algo y luego ya no hay y queda ese vacío. ¿En qué le beneficia, en qué le ayuda a tener ese vacío?
no sé si al sujeto le ayuda en algo, al caso sí. Al caso sí le ayuda en que ya no necesita más siempre estar buscando un intento de ser. ¿Sí? O sea, se disminuye ese empuje al ser, o se elimina ese empuje al ser en realidad. Que habría que también conceptualizar como el problema neurótico por excelencia, en el sentido de yo en mi niñez era muy feliz, pero me pasó esto y por lo tanto ahora yo no soy tan feliz y quisiera ser tan feliz como estaba antes. ¿Por qué no puedo ser tan feliz como estaba antes? ¿Sí? Que es justamente ese siempre buscar el ser. O ¿por qué no puedo hacer que bla bla bla? ¿Por qué no puedo ser exitoso laboralmente? ¿Por qué no puedo? Etcétera. O sea, son búsquedas de ser. Y justamente lo que se va a cuestionar es esa necesidad de buscar el ser. No necesariamente de tener el ser, pero sí de buscarlo. O sea, de tener ese empuje a siempre tener un imperativo de buscar el ser. ¿Se entiende? O sea, para mí eso es porque justamente acá tenemos empujes hacia ahí. Hacia el centro, hacia el significado absoluto. Mientras que acá no hay ese empuje. Hay como una especie como de circulación que viene por no es eso, por el significante. O sea, porque justamente ese significado central lo que da es una cuota de sufrimiento excesiva. No es que acá no va a haber sufrimiento, pero por lo menos el sufrimiento de estar buscando el ser no está. Y ese es el sufrimiento que para mí se cura con un psicoanálisis. En la parte del psicoanálisis del sentido neurointervención, el sentido del analista, en variación sintomática, dice variación sintomática, cambios metafísicos, no ontológicos, trabajo contra otras terapias. Bueno, lo habíamos entendido que el cambio era ontológico, ¿no? Sí. Más metafísico. Pero aquí dice lo contrario. Claro, la variación sintomática estuviera de este lado. Es el pasar de significado absoluto 1 a significado absoluto 2 a significado absoluto 3 a significado absoluto. Esa es la variación sintomática. Ah, ok. En que deje la ninfomanía y se ponga a leer mucho y deje de leer mucho y se ponga a tomar fotografías. ¿Sí? De manera compulsiva. Eso O que más bien que solo se cambie, ok. no es de manera compulsiva, sino de manera que le dé un ser. Ok, por ese lado dirías que entonces ahí sí es un cambio metafísico. Es un cambio metafísico, pero no ontológico. Ah. La variación sintomática es un cambio metafísico, pero no ontológico. Y me parece que eso es lo que hacen otras terapias, y a nosotros nos diferenciamos de eso justamente porque no hacemos una variación metafísica, sino que hacemos un cambio ontológico. Ah, ok. Sí. Y otra, seguimos sin entender el gozo de este lado. Okay. ¿Qué es el gozo? Es la pregunta, porque el problema pudiera ser que ustedes están pensando que el gozo es una cosa y por eso no lo logran poner de este lado. Por eso habría que primero pensar qué es el gozo. ¿Sí? El gozo yo lo estoy proponiendo como aquel lugar desde donde se vocifera que el universo es una impureza del no ser. Es decir, es el significante actuando sobre sí mismo. Es decir, es la incompletud de la incompletud. Es ese momento paradójico donde es relativo que sea relativo. Es la cita que leíste de la subversión, ¿verdad? Sí. Que es justamente lo que permite completar. ¿Ven? O sea, porque hasta acá, si quito ese significado particular, pareciera estar incompleto. ¿Sí? Parecería que hubiera un vacío. Pero ustedes decían un significado particular, hay una especie de completud, pero es una completud incompleta. ¿Sí? Entonces, lo interesante acá es que justamente esto es como una especie de real, ¿sí? Este agujero acá es lo real, que justamente estamos imaginarizando, ¿sí? Que le estamos dando una especie de significado particular, que ese agujero
le estamos dando una especie de significado. Es agarrar, digamos, este significado particular, es el significado absoluto, el significado absoluto, el significado absoluto, se muestra en este significado particular. Por eso taché el generalizar, porque me parece que generalizar no es una buena palabra, pero sí la manera de escribirlo, ¿sí? De escribir, esto sería como una variable A, y A puede tener estos diferentes valores. ¿Sí? El A sería eso, aquello imposible de cualquier sistema. Digamos, lo imposible de cualquier sistema lo nombramos A. Y eso nos da estas imposibilidades de significado absoluto. Estoy proponiendo el psicoanálisis como un proceso porque creo que hay una cura. ¿Sí? O sea, creo que se puede pasar de este lado a este lado. Se puede pasar de la izquierda a la derecha. Creo que eso se puede. Si no, no propusiera el psicoanálisis como un proceso, como una cura. Creo que es posible. Y creo que si se pasa de la izquierda al derecho tenemos éxito, sí. Por eso cobramos. No sé con qué moral cobran los analistas esos que dicen que aprenden todo de sus pacientes. Más bien los analistas serían los que le tienen que pagar a los pacientes, entonces. ¿Sí? A mí me parece que sí, del lado izquierdo al lado derecho, cuando se logra, hay un éxito de dos lados, del analista y del analizante también. Porque el analista, por más que quiera, no es que le lava el cerebro, sino que es un acto también del lado del paciente. Ahora que ese éxito puede ser un éxito ficticio, o sea, que pueda, no sé demasiado de odontología, pero puede ser que te extraigan la muela, que te deje de doler la muela, pero después te vuelva a doler por la misma razón, porque en verdad la razón por la cual tú pensabas que el odontólogo pensaba que te estaba doliendo la muela, ya no es esa, o sea, no era esa la razón, sino que es otra, ¿me entiendes? O sea, que el problema no era ¿cómo se llama esto? La llanta, el caucho de un carro, de un automóvil. La llanta. Que se pensaba que el problema era la llanta, pero en verdad era ¿cómo se llama? La masa de donde va la llanta. Claro, por ejemplo. Claro, y cambias la llanta, se da el problema así. Y sigue eso. Claro, pero capaz el problema era o capaz, ¿cómo se llama esto? Lo que se tiene que orientar. Eso pasa, sí, obviamente. Lo que pasa es que ahí no hubo análisis, se pensó que sí, pero no. No sé, en ese sentido no me parece que sea una imposibilidad que sea más exitoso. Solo que, bueno, sí es difícil, no lo voy a negar, y no tenemos manera de asegurarlo, ¿sí? O sea, no es que le podemos pasar un test para ver si ya efectivamente logró el sentido analista. ¿Ah? Brincó la obsesión, se puede decir. Claro, no, eso no se puede... No puedes decirlo en concreto. Claro, Como ok. que dice. Con lo del gozo me parece importante pensar que justamente porque hay tendencias a pensar que todo es significante, porque todo es simbólico, mejor dicho, ¿sí? Y si todo fuera simbólico, entonces, por ejemplo, no tuviéramos sujeto, al menos que pensemos que el sujeto también es simbólico, no tuviéramos objeto A, al menos que pensemos que también el objeto A es simbólico, y no tuviéramos gozo, ¿sí? Me parece que esos son los tres conceptos principales que muestran que no se trata de un psicoanálisis donde hay una cosmovisión simbólica, es decir, que no se trata de solo lo simbólico. Son por lo menos los que yo he encontrado. Que justamente pueden ver cómo Lacan pone en el medio del enlace Borromeo, pone el objeto A. Justamente porque no es ni simbólico, ni real, ni imaginario. O es los tres, o algo así. Entonces, ¿por qué no es todo simbólico? Sería la pregunta. Y creo que la respuesta es porque lo simbólico, al ser un dominio de diferencias, también incluye la diferencia de sí mismo. O sea, no puede ser solo simbólico porque entonces hubiera una unidad simbólica. Sería lo simbólico absoluto, que es un sinsentido. ¿Ven por qué no? Porque estábamos justamente diciendo que lo simbólico es lo totalmente opuesto a lo absoluto.
lo totalmente opuesto al ser es más bien el no ser. Entonces, ¿cómo pensar justamente la imposibilidad de que todo sea simbólico? Me parece que el concepto que viene ahí... Bueno, hay varios conceptos en realidad. Primero habría uno que sería como el de la naturaleza. Que es que, bueno, hay una naturaleza, hay unas cosas en el mundo, y después están las palabras, y las palabras vienen a designar de alguna manera u otra las cosas. Por ahí obviamente no vamos. O sea, vamos a desecharlo de una vez. Estaría mucho más de este lado, como pueden ver, del significado absoluto. Bien, esa no, pero entonces ¿cuál sí? Es decir, ¿qué relación hay entre aquello que no es simbólico y lo simbólico? Y creo que justamente lo que nos toca pensar es que aquello que no es simbólico está producido justamente por la existencia de lo simbólico, en tanto lo simbólico no es absoluto. Es decir, lo simbólico por definición no es absoluto. Entonces, lo simbólico como no es absoluto, también necesitamos otras cosas. En concreto, lo simbólico y lo real. Lo imaginario y lo real. ¿Sí? O sea, no hay manera de pensar, no, sí hay maneras de pensar, pero no es preciso, no es lógico pensar que hay solo simbólico. Entonces, como no hay solo simbólico, eso quiere decir que también hay otras cosas. Pero esas otras cosas se pueden pensar como justamente producto del mismo simbólico. ¿Sí? Por ejemplo, actuando sobre sí mismo. ¿Sí? Cuando el significante muestra que el significante es no todo, ¿sí? Para mí, en ese momento, eso es el gozo. Por eso muchas veces ahí se ubica el cuerpo, porque obviamente el cuerpo no es todo significante. Por eso muchas veces ahí se ubica la naturaleza, el gozo, como, ¿sí? como el saber del otro, etc. Porque justamente sería aquello que le falta de alguna manera u otra a un sistema lógico significante. Pero no es porque le falte, sino porque no entra completamente en su lógica, sino que la lógica lo contempla. ¿Entienden? O sea, objeto A puede venir a esos diferentes lugares, como por ejemplo el cuerpo, como por ejemplo el gozo del otro, como, o sea, la completud del otro, como por ejemplo la naturaleza, como por ejemplo incluso el yo lo pudiéramos poner ahí más en fin. En ese sentido me parece importante pensar el gozo como este lugar que está en el medio donde lo simbólico muestra su incompletud, que justamente no es, lo simbólico no es otro significado absoluto, sino que lo simbólico, al estar actuando verdaderamente como simbólico, tiene un vacío en el medio, y es un vacío accesible mediante un agujero real accesible mediante lo imaginario, ¿sí? Mediante este intento de hacer uno a partir de mi vida, por ejemplo. Yo toda mi vida he intentado ser esto, ¿sí? Si esto lo quieren seguir un poco en el libro de Alfredo de la topología, me parece que capaz lo puedan ver en los capítulos del Toro. ¿Se entiende ya mejor por qué ubico el goce ahí? Claro, es algo que habría que desarrollar muchísimo más, pero de hecho no creo que esté muy capacitado para hacerlo, o sea, todavía es algo que estoy trabajando. Pero me parece que por ahí van las cosas. Y justamente con esto que habíamos hablado, que está en esa cita también, de cómo el gozo es lo que hace languidecer al ser. Languidecer al ser. Soy en el lugar desde donde se vocifera que el universo es un defecto en la pureza del no ser, y esto no sin razón, pues de conservarse, ese lugar hace languidecer al ser mismo. Es decir, lo que hace languidecer al ser, ¿se acuerdan que estábamos justamente buscando la problemática del ser? Buscando alternativas al ser. Entonces, si esto es lo que hace languidecer al ser,
lo tenemos que proponer como una alternativa, ¿sí? Como una ontología alternativa. El goce sería una ontología alternativa a la metafísica, a la ontología metafísica. O sea, el goce es una herramienta que tenemos para poder pensar una ontología no metafísica. Por eso Lacan lo trabaja como otra sustancia, ¿sí? En el seminario 20. También como en el jouissance, ¿no? Claro. En eufonía. Claro. Justamente porque eso es lo que está, el jouissance, el oigo sentido, ¿sí? El yo oigo sentido. O sea, Lacan propone jouissance, que es gozo, y propone como homofonía jouissance, que es yo oigo sentido. Esto yo, yo, we, oigo, sans, sentido. Yo oigo sentido. Qué bueno que no está grabando. ¿Está grabando? Sí. Ah, bueno, no sé si esto lo escribí bien, pero después te puedo revisar. Claro, por ejemplo, no sé si hay una diéresis por ahí. Ah, tal vez el vino. Sí, no sé, bueno, no importa. Estamos en Fresnilla, no hay necesidad de que esté escribiendo en francés, o sea, es porque no sé por qué como que alabamos a un francés que murió hace 50 años. Pero lo que quiero decir es que entonces esto de yo oigo sentido, ven que es algo también que está por fuera del lenguaje, ¿no? Porque si el lenguaje es como algo etéreo que está alrededor de nosotros, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Ven cómo esto entra acá, como el fracaso justamente del lenguaje, de ser completo en su no ser, que es que yo cuando hoy le estoy diciendo todas estas palabras y ustedes están escuchando algo de sentido, algo de significado, ¿sí? Cosa que es algo medio loco, medio raro. Si pensamos que solo hay lenguaje, porque entonces ¿cómo se llega del lenguaje al significado? Porque de hecho si fuera tan fácil, yo oigo sentido, como si fuera tan fácil, entonces nada más habría un lenguaje. Entonces, si aquí hubiera un montón de franceses, me entendieran todo, porque es muy obvia la relación entre lo que yo digo y lo que se entiende. Pero es mentira que sea así. Por eso me parece que eso también va acá. Sí, también todo el tema del goce corporal va acá, justamente porque el lenguaje no... A ver, puede, porque esto hay que decirlo muy bien, no es que no puede dar cuenta del gozo, no es que no puede dar cuenta del cuerpo, sino que solo puede dar cuenta de él dándole un lugar de imposibilidad dentro del lenguaje. ¿Entiendes? O sea, todo esto va en significado particular, en aquello que no entra en el lenguaje, pero en verdad entra en el lenguaje porque ven que está en todo el medio. Y que además está completamente contemplado por el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje contempla su propio fracaso. ¿Sí? Pero lo que pasa es que nosotros por lo general pensaríamos que no, que el lenguaje por un lado y cosas por el otro. Pero no, está el lenguaje y en el lenguaje incluye su propio fracaso que hace las cosas. ¿Sí? Eso me parece que es la subversión radical, el cambio radical, la vuelta de tortilla radical que hace Lacan. Que es que pensar que en el lenguaje también hay un lugar para aquello que pareciera estar por fuera del lenguaje. Y pareciera justamente porque estamos diciendo que en el lenguaje hay un lugar para él. El objeto también está fuera del lenguaje, ¿no? Entonces, el significante. Fuera del lenguaje. Extralingüístico, o sea, fuera, pero acá. se requiere del lenguaje para explicar. Bueno, No, está no. fuera. No, justamente no, porque no es que se requiere del lenguaje para explicarlo, sino que está justamente en el centro del lenguaje. En la imposibilidad del lenguaje se ubica el objeto A, pero la imposibilidad del lenguaje es una característica fundamental del lenguaje. ¿Sí? Es como decir que el fracaso de una dictadura es tener ciudadanos sumisos. No, es parte justamente misma de la definición de dictadura. ¿Sí? Y esto acá lo mismo, que el lenguaje parte de la definición, o sea, lo ven acá. En el lenguaje tenemos el objeto A en el medio, en todo el medio. Si pensamos que el lenguaje es justamente el enlace Borromeo, y aquí está el A, no está ni adentro ni afuera, sino que justamente el lenguaje calza o hace ese calce, parte intrínseca tampoco es otro, ¿me entienden? Porque viene de adentro, es parte de ello, o sea, no es posible pensar el lenguaje sin
el objeto A. Es una parte esencial de él, o sea, ¿me entienden? Pero no quiero, o sea, quiero que no se piense que es algo por fuera del lenguaje, sino que así pareciera ser. Pero justamente porque el lenguaje tiene un lugar para aquello que no entra en... O sea, ¿me entienden? ¿Entienden lo que quiero decir? Lo que pasa es que no lo puedo decir bien porque no quiero utilizar las palabras. Cuando dices que no entra, ¿es como hacerlo todo universal? ¿O todo un significado universal para todos? No, sino que no forma parte de este no es eso lingüístico que habíamos estado hablando antes, esta abstracción, esta falta de cosa, algo así, sino que justamente viene a ese lugar de impureza del no ser, digamos, ¿sí? No entra justamente porque está ubicado en el lugar donde fracasa el lenguaje, donde el lenguaje no puede dar cuenta de todo. Y el lenguaje no puede dar cuenta de todo porque si diera cuenta de todo fuera absoluto, cosa que es contradictoria con la misma naturaleza del lenguaje que venimos trabajando. Y todas estas cosas que venimos diciendo que están aparentemente extralingüísticos, pero que en realidad hay un lugar en el lenguaje para su propio fracaso, me parece que ahí justamente tenemos que lograr, en un caso, inscribir el objeto A, ¿sí? Para todo aquello impensable, o todo aquello imposible, o todo aquello insensible, que no se pueda sentir. O sea, todas esas imposibilidades las agrupamos o las coagulamos con el objeto A. Por eso, digamos, es un tratamiento del vacío, porque justamente es una manera de hacer con esa imposibilidad. A los que les interese trabajar el tema, hay una clase del seminario 16 donde Lacan trabaja los 4 objetos A, las 4 modalidades del objeto A, como diferentes objetos topológicos. Sobre eso no he visto nada serio escrito, así que es como un artículo golazo, ¿me entiendes? Porque te lo estudias bien y listo. Trabaja bien. No sé cuál es, no me acuerdo. En la edición de PAI 2 se muestran de una vez los 4 objetos. Ya están dibujados, es lo que quiero decir, no están nada más dichos. Están dibujados los 4 objetos. Bueno, pasarle a Antonio por la invitación y también a todos ustedes por la participación. Ayer estuve como un poco atemorizado porque pensaba que no estaban entendiendo mucho, pero ya hoy vi que estaba un poco más integrados, digamos. Así que, les agradezco mucho haber venido, las participaciones que tuvieron, la cooperación que hicieron, porque si los mandaba a discutir y nadie discutía absolutamente nada, era ridículo que los mandara a hablar uno con el otro haciendo grupos, pero bueno, les agradezco por haber atendido esa invitación. Y bueno, muchas gracias, espero que nos podamos o contactar de nuevo o ver de nuevo en algún lugar.